Entonces, sin más preámbulos, ¿cierto? Ya dijeron, ay, qué alegre, ya vino el mejor de todos. No, hoy viene una mejor que yo. Así que le voy a dar la palabra y nos va a predicar la pastora Luisa, así que recibámosla con un aplauso. Ya regresó nuestro pastor, dijeron ustedes. Pero voy antes yo. Miren, amados, qué alegre estar todos juntos. Unánimes dice la palabra, ¿verdad? Y yo me gozaba hoy tanto en la presencia del Señor, de verdad que hubo una presencia muy linda en el tiempo de adoración. Y el Señor me hablaba que cómo Él se agradaba en nuestra alabanza y nuestra adoración. Y de verdad que yo cantando vengo un poquito como rara, ya vengo como afónica. Decía, a la Señor, te estoy cantando bien feo, ¿verdad? Pero con todas las ganas. Y ese es el punto, ¿verdad? Cómo el Señor recibe nuestra alabanza, que es desde nuestro interior. Y yo le daba muchas gracias porque nos gozamos en eso. Y le decía, gracias Señor, porque ya tuvimos un tiempo de alabanza bueno y si la palabra no está tan buena, ya se van con algo. Así que vengan temprano. Lo bueno es que aquí no soy yo, es el Señor, ¿verdad? Hemos orado para que el Señor nos dé la palabra que nos tiene para hoy. ¿Recuerdan ustedes que estamos en esta serie de, ¿cómo se llama la serie? Los 7 deberes cristianos. Y también el Señor me hablaba de algo. Porque yo le decía, ¿cómo sentirá la gente cuando decimos deberes, verdad? Deberes, qué aburrido, regreso a la casa, cansado del colegio, tengo que hacer tarea, ¿verdad? Y el ser humano se queja un poquito, ¿verdad? A veces de esas obligaciones que uno tiene. Pero cuando nosotros nos vamos a la Constitución, vamos a ver que tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Y entonces me decía el Señor, es que ese cumplimiento de esos deberes, en este ejemplo los 7, ¿verdad? Habilitan también los derechos que tienen mis hijos. Pero muchas veces no lo vemos así. Y lo vemos como la pesadez, ¿verdad? Como tengo que, lo vemos como religiosidad, lo vemos como que aburrido, no solo no tengo tiempo, estoy cansada, me duermo cuando leo la Biblia. Entonces, si nosotros empezamos a entender que esto también habilita que nosotros tenemos derecho, vamos a estar más balanceados, como bien nos predicaba Mayra el domingo pasado. ¿Qué tal la prédica del domingo pasado? Buenísima, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor. Y sabemos que eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Transformar nuestra mente para que nosotros podamos alinearnos con Él. Amén. Así que yo tengo hoy la dicha de predicarles acerca, ¿por qué 5? Regresando a la otra, gracias. ¿Por qué es la número 5? Porque Edwin predicó alabanza y adoración, ¿verdad? Entonces ahí 2 por 1. Pues no perdieron la cuenta. Por eso Mayra predicó la número 4, que fue la oración. Y entonces hoy tenemos la número 5, que es la palabra. Y yo le he bautizado la riqueza de la palabra de Dios. Juan, vamos a leer la palabra de Dios. Esta es versión NTV, dice Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras, es Jesús hablando, a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras, ¿qué dice? Me señalan a mí. Si yo puedo empezar con un principio contando algo, es cuando a nosotros nos viene la revelación de que Cristo está en todita la palabra de Dios, ya tenemos una bomba. Solo con esa que tengamos en nuestra vida ya tenemos una bomba, porque ¿a quiénes les pasó? No, si quieren me levantan la mano, si no, no. ¿A quiénes les pasó que cuando les dijeron, bueno, empieza a leer el Antiguo Testamento? Y dijeron, ¿verdad? Leas el Levítico, ¿verdad? ¿Y ustedes qué tal? ¿La vamos a saltar, Luisa? ¿Verdad? Vamos a pasar a los salmos, tan lindos los salmos. Gloria a Dios por los salmos. Gloria a Dios por toda la vida. ¿No les gustan los salmos? David llorando, sí, ¿verdad? Amén. Toda la Biblia contiene a Cristo. Toda la Biblia contiene algo para nosotros. Y eso es lo que nos dice el mismo Jesús, revelándose a sí mismo y revelando la palabra para nosotros. Ahora, ¿la Biblia qué es? Es un libro de Dios. Nosotros a veces nos queremos imaginar a Dios empuñando su manita, ¿verdad? Y Él escribiendo la Biblia. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Inspiró. Inspiró por medio de su Espíritu Santo a mucha gente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la Biblia? Si lo vamos a ver nosotros como un libro aburrido, no lo vamos a querer tomar. Yo dejé N cantidad de libros aburridos a un lado, porque, ¿verdad? Ya no me gustó.
me gustó la portada, me gustó la partecita de atrás, ¿verdad? El resumen, probablemente el autor me gustaba. Pero si yo estoy viendo la Biblia como un libro normal, yo me voy a perder de mucho en mi vida. A través de todas estas páginas, ¿qué es lo que sucede? Dios habla de sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios? ¿Verdad? Es que Dios, ¿cómo es que dice decís que Dios te habla? Sí, ¿cómo te habla? ¿Verdad? Y uno dice, yo quisiera escuchar la voz audible de Dios, y yo no digo que no. Yo una vez la escuché, lo que pasa es que fue para no lo hagas. Entonces mejor ya no querías. Pero ¿cuántas veces nosotros anhelamos de verdad que esa voz se manifieste en nuestra vida y nosotros queremos, Señor, háblame? Pero no abrimos nuestra Biblia. Es que se tarda mucho, ¿verdad? No se apura el Señor. Pero si nosotros podemos visualizar que ahí está su carácter, ahí está su personalidad expresada, ahí está su amor, ahí está un par de, también, ¿verdad? Palmaditas, no precisamente de felicitación. A veces son también de corrección. Ahí está todo contenido de él. Miren qué maravilla, porque yo oía a Edwin hablando de la alabanza y la adoración, y yo después oía a Mayra, y cuando yo estaba haciendo esta predica, decía, Señor, que es que todo se conecta, y hasta el orden está perfecto, ¿verdad? Porque nosotros, y ahí hay un punto en donde yo oí un predicador que decía, para estudiar la palabra, ore antes, ¿verdad? Para que se le revele, y para orar, y lea la palabra. Y para adorar, ¿cómo lo tengo que adorar? En espíritu, en verdad. ¿Y de dónde viene la verdad y de dónde viene el espíritu revelado? De la palabra. Es que es el mismo. Exactamente. Es que a Dios no me lo invento. Miren, pues yo en una época de mi vida sí me inventé mi propio Dios. Yo le puse mi propia personalidad que a mí me convenía, ¿verdad? Agarraba puchito lo que decía fulano, sutano, perencejo. Entonces yo tenía una personalidad de Dios así como a mi gusto y a mi antojo. Obviamente en esa época no me di cuenta. Me di cuenta después, cuando lo empecé a conocer bien, en su palabra. Y dije, esto no me concuerda. Y empezó el Señor a confrontar y a confrontar. Y decía, entonces no sos tan bueno. Y el Señor casi que, es que lo que tú crees que es bueno, no es bueno. ¿Verdad? Y entonces empieza a revolucionarte toda la vida y todo el alma y todo lo que está pasando, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque es Él, es Él. Miren, ¿quiénes cuando compran un aparato, una máquina, leen las instrucciones? Bien poquitos. No voy a hacer la siguiente pregunta. Miren pues, la Biblia es nuestro manual. La Biblia es nuestro manual. ¿Por qué? Nosotros dice que somos hechos, ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Y la Biblia nos habla de quién? De Dios, ajá, de Jesús, que es el mismo. ¿Y nosotros cómo pretendemos usar esta máquina si no leemos el manual? ¿Verdad? Si entendemos que lo que pasa es que cuando Dios se revela a sí mismo en la palabra, también nos revela quiénes somos nosotros y cuáles son nuestros propósitos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Ay, pero como nos da pereza leer la Biblia. ¿Es realmente la Biblia la voz de Dios? Pregunto. Compruébenmelo. La palabra Biblia se remonta al griego antiguo donde la palabra, porque yo así dije, o sea, yo un tiempo sí cuestioné, ¿será de verdad la palabra de Dios? Y yo voy a investigar y me empecé a investigar. Claro, todos los datos que les traigo hoy no los encontré todos en esa época, pero yo sí me puse a investigar. Y miren estos datos para los que les gustan los datos. La palabra se remonta al griego antiguo donde la palabra Biblia significa libros. Hubo una variante intermedio que era biblos, ¿verdad? Al final nos traduce como libros. Y entonces, en la Biblia, les voy a dar despacito. En la Biblia, esta consta de 66 libros.
Esta se divide en dos partes, que es Antiguo y Nuevo Testamento, perdón. En el Antiguo Testamento tenemos ¿cuántos? 39 libros. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. ¿Cuántos autores tenemos? ¿Qué tal esa? Y se construyó o se escribió, y al final se recopila en un total de 1600 años. Nosotros podríamos decir, con un libro que contenga todo esto y esta infinidad de autores, lo más probable es que tenga errores, ¿verdad? Lo más maravilloso de esto es que la Biblia se confirma a sí misma. Y no les voy a decir en dónde, ¿verdad? Porque se confirma y se confirma y se confirma y empieza. Yo vi unas personas que hicieron un análisis, ¿verdad? Y que se lo pusieron en una liniecita de tiempo preciosa, en donde una palabra conectaba con la otra. Casi que parecía arcoíris esa situación. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces, ¿será que tuvo que haber intervención divina en ese aspecto? ¿Verdad? Y hay mucha gente, amados, de verdad. Y voy a decir, afuera nos critican mucho porque hay esos tontos que creen en la Biblia, ¿verdad? Lo voy a resumir así, no me voy a poner a hablar de ese tema. Pero básicamente dicen que es una tontería creer en este libro que tiene muchísimos errores. Y voy a sumar algo acá. Si nosotros estamos viviendo una vida en Cristo, el Señor mismo va confirmando lo que pasa en su palabra. Ya no es solamente como, el versículo con wow, que es glorioso. Sino también, ¿qué sucede? En nuestra vida uno dice, me desmayo. Es una cosa impresionante. Entonces ahí, y me encantó lo que decía nuestro apóstol Darío, porque decía, claro, uno puede estudiar y tener mucha data. Por ejemplo, para presentarle a alguien incrédulo esto, ¿verdad? Y la persona va a estar, no, que sí, que por aquí, que por acá, tratándolo de convencer a uno al revés. Y uno va a decir, es que tengo una vivencia. ¿Qué te voy a decir? ¿Quién me la va a quitar? ¿Cómo te explico? Que esto yo ya lo viví. Ahora, ¿qué contiene la palabra de Dios? Contiene autoridad de Dios. Autoridad de Dios. Segunda de Pedro 1:20 y 21 en la NTV, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y habla, como dijimos al principio, de Jesús de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Jesús. Lo que pasa es que uno quiere que diga Jesús. O en rojo, ¿va? En rojo ahí. Aparezca. No. El Señor nos va revelando en dónde está Cristo revelado ahí. ¿Y dónde lo expresa Jesús? Les voy a poner varias así porque hay muchos versículos. O sea que si ustedes quieren tomar foto o quieren la presentación, después se las pasamos. Porque si yo me voy a leer todos los versículos, terminamos como a las 3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús mismo en Lucas 44? Dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él mismo estaba diciendo, ahí estoy. Ahí estoy. Y me encanta, hay una alabanza que dice, Cristo, la imagen del Dios invisible. Sí, es Él el que nosotros pudimos ver recorrer la tierra, pero Él también está en cada una de esas letras hermosas. Amén. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué leer la Biblia? Y quiero que lo piensen. Te salva la vida, dice su lema. Amén. ¿Por qué leer la Biblia? Y les vamos a dar unas cuantas figuras de por qué debemos leer la Biblia. Primera, es porque es nuestro pan. ¿Y el pan qué es lo que hace? Nos da alimento y vida. Es nuestro alimento. Mateo 4, del 1 al 4, Jesús está allá en el desierto que fue llevado por el Espíritu. Y Satanás viene y dice, hoy es cuando. Y entonces le llega con la primera tentación y le dice, y eso es bien hermoso porque si ustedes van a ver a Deuteronomio 8,
van a ver que Satanás saca de contexto lo que está ahí, que Dios le dice a su pueblo de Israel, le dice, nunca les va a hacer falta pan, estoy parafraseando, ¿verdad? Y entonces, porque es cuando les provee del maná. Entonces, Satanás llega con Jesús y le dice, casi que, y no que nunca te iba a faltar comida, pues, ¿verdad? Es un buen chapín. Entonces le dice, convierte las piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús no cae redondito. ¿Cuántos hubiéramos caído redonditos? No digan. ¿Verdad? Él no cae redondito. Entonces, ¿qué responde Jesús? ¿Se acuerdan? Ajá. Y dice, si eres el Hijo de Dios y estas piedras se conviertan en pan, Jesús dijo, no. Les voy a leer esta versión que es NTV. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ustedes, Luisa, pero cuando yo tengo hambre y quiero pan. Y me voy a leer la Biblia, ¿qué te diré? Básico, piensen en el ayuno. Un ayuno bien hecho. Yo he hecho malos ayunos y buenos ayunos. Morirme de hambre, aguantar hambre y buen ayuno. Espiritual. Pero esa no es mi predica. Entonces vean la maravilla de cómo el Señor Jesús viene a... No, es que no es casualidad, no es como, a Satanás se le ocurrió esto, entonces Jesús dijo esto. Recuérdense que cada cosa que queda plasmada aquí es por un motivo, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Muchas veces en nuestra vida estamos muertos de hambre, pero tenemos hambre espiritual. Pero nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién de ustedes, no me levanten la mano, solo piénsenlo, quién ha hecho un ayuno de 40 días? ¿Te moriste de hambre? Porque fue espiritual. Yo nunca he hecho un ayuno de 40 días, por eso no lo levanté la mano, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? El Señor, con su palabra, sí impacta espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero la palabra también dice que es fuego. ¿Fuego para qué? Para ser transformados y liberados. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Liberados de qué? ¿De qué queremos ser libres, amados? ¿De qué necesitamos ser libres nosotros? Sí, del pecado, de la ignorancia, del mundo caído en donde estamos inmersos, donde estamos embobados, de la opresión, de esos placeres del mundo, que todavía hay uno que otro por ahí. ¿Qué es lo que nosotros usamos en una guerra espiritual? La palabra de Dios. Y eso trae libertad a nuestra vida. Con las mujeres hemos estado estudiando la armadura de Dios. Una maravilla estudiar Efesios 6. Una maravilla. Pero también ese fuego, que es lo que empieza a hacer, empieza a transformar nuestra mente y nuestro entendimiento. ¿Recuerdan que somos seres trinos? Espíritu, alma y cuerpo. Yo he visto liberaciones de alma. Yo he visto liberaciones de alma. Y es una cosa bien tremenda también. Quien lo ha vivido sabe. Y uno dice, ¿y esta onda cómo? Y una vez, el Señor a mí me sorprendió muchísimo. Porque yo estaba en una liberación que estaba fuerte. Y yo así como, Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde? Voy a tener que dejar inoperante. Dejamos pausado y seguimos otro día. Y el Señor estaba... Isaías 43. Isaías 43. Yo sí se la doy al final. Espérame. ¿Verdad? Suele ser, el Señor me da muchas citas para sellar, ¿verdad? Y yo asumí, el terror de asumir, ¿verdad? Y yo asumí. Y el Señor, Isaías 43. Y yo, bueno, entonces empecé a leer. Es lo último que hago. Le dije, desde ahí ya dejo inoperante y seguimos otro día. Y empieza la liberación. No les puedo explicar. Me quedé tan maravillada. Y ¿saben qué? Es que mi alma me jugó en contra. Porque Isaías 43 es como mi versículo. Y yo pensaba como, esto es mi alma, ¿verdad? Y no lo estaba haciendo.
pero el Señor al declarar la palabra empezó a suceder la liberación. Miren lo poderoso de la palabra de Dios. Romanos 12:2, en Reina Valera Antigua dice, Antigua 2015, no es Antigua, Reina Valera 2015. Dice, no se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nosotros no vemos este versículo como un proceso y un progreso. Véanlo como un proceso y un progreso. Porque si nosotros estamos esperando algo de Dios, es bajo nuestras expectativas, ¿sí o no? ¿Sí? Yo tengo mis expectativas y yo estoy esperando algo de Dios. Y entonces y que tengo fe y que declaro, ya saben ustedes, ¿verdad? Ya saben ustedes. Pero entonces si el Señor dice que nosotros nos transformemos y transformemos nuestro entendimiento y que lo renovemos, no a más nuevo. ¿A qué dice? Dice, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quién sabe que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta a veces no se siente tan bonita? Pero nosotros seguimos en la necedad, que es lo otro que renova tu entendimiento, dice el Señor. Y uno, ya voy. Y acierta una y erra otra. Seguí transformándote, ¿verdad? Es como por piezas que nos lleva el Señor. Amén. La palabra de Dios también es un espejo. Yo pensaba que era de mi autoría esto, pero está en la Biblia. Miren lo que dice, les voy a leer. Sí, Santiago 1 del 22 al 25, pero les voy a leer una parte, porque después leemos lo otro. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo a un espejo y dice después que se va y se le olvida lo que vio. Cuando yo hablo de mi proceso y del proceso de ustedes, digo que lo que el Señor va a traer es un espejo a nosotros. Porque nosotros generalmente llegamos con Dios y a una administración con una queja, ¿verdad? De alguien más, ¿verdad? Pero resulta que el Señor lo que hace es, te pone un espejito así, y uno, y el pelo parado, y ¿verdad? Las ojerotas. Estoy hablando físicamente, pero realmente el Señor nos lo pone en el alma, ¿verdad? Nos pone un espejo del alma. Y resulta que traemos una gran queja y el Señor te dice, perdona. Pedí perdón. Y mírate cómo estás. Confirman. Y por eso es que nosotros decimos que este proceso es de valientes. Cuando uno de verdad se somete a un proceso de limpieza, de que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, ¿va a doler sí o no? Sí. ¿Duele ver en el espejo que tenemos el pelo como cuando yo amanezco ahora que tengo el pelo corto? Sí, duele. Pero el valiente se queda. Porque el espejo, ¿qué va a hacer? Va a reflejar tal y como estamos en ese momento. Recordemos que no es, miren, y también el Señor dice que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Él te ve del pelo parado, pero sabe que te va a llevar al salón y vas a salir linda. Él ya vio el futuro y por eso te apuesta, Él te tiene fe, Él está contigo, Él te sustenta. Y por estar con el pelo parado no te está abandonando, ¿o sí? No. Entonces, ¿cuál es la vergüenza? Pero muchas veces por la vergüenza y el miedo no queremos ir a ver, no queremos que el Señor nos revele cómo estamos. Es de valientes. Pongámonos frente al espejo. ¿Y cuál es nuestro espejo? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios también es luz. Es luz. Este es, hasta los de la alabanza traen, muy bien, ahí que les modelen después su t-shirt. De lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es el Salmo 119, 105. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos da una guía. Mire, pues muchas veces nosotros estamos pidiendo consejos, que no digo que no.
Si es una persona que nos puede dar un buen consejo, amén. Pero la Biblia está llena de consejos, de dirección, de guía. Y miren, amén. No sé si tenés la imagen anterior. Porque habían otras de luces bien bonitas, ¿verdad? Pero este es el que a mí más me ejemplifica. Porque en medio de la oscuridad, que a mí de verdad que los bosques de noche no me gustan, de día los amo, de noche no me gustan. Yo creo que es porque vi esa película de la bruja de Blair o algo así. Ya me ministré. Ya me ministré, tranquilos. Pero imagínense cualquier animal que le sale ahí, ¿verdad? Uno no lo ve. Entonces, para mí esta es la imagen que más ejemplifica. Y yo sé que ustedes hubieran querido que la luz llegara hasta allá, ¿verdad? ¿Cuánto pedacito nos dio? El Padre Nuestro lo dice bien lindo, dice, danos hoy el pan de cada día. Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor? El Señor, exactamente. Y con lo que hablamos con las mujeres, eso nos lleva a la dependencia de Dios, así, puros pámpanos pegaditas. Yo antes decía puras sanguijuelas, pero se oye mejor pámpanos, ¿verdad? Más bonito. Pero es el mismo principio, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios también es lluvia. Es lluvia. Miren lo que dice Isaías 55, bueno, ahí tenés, sí, me agarra la onda. Y 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace, le subrayé ahí, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, para lo que la envié. Miren qué belleza. Yo había leído ese versículo, pero no lo había visto con estas que le subrayé ahora, porque yo había visto esta parte, amén, ¿verdad? Pero miren el proceso tan hermoso. Y el Señor me ha estado últimamente hablando mucho de tierra, ¿verdad? Investigar cómo es el proceso de arar la tierra. No quisiera hacer tierra yo en ese ratito. Qué cosa, ¿verdad? Pero la lluvia, ¿qué tal cae la lluvia a la tierra? Cuando la tierra recibe, ¿vale? Cuando la tierra recibe agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la tierra? No solo se aguada, Luisa, se vuelve lodo, también. También. Pero dice que la hace germinar y producir. La hace germinar. O sea, el Señor nos da la semilla, nos da la palabra, nos da la semilla, nos da la lluvia. El Señor provee todo. Ven, hoy porque no me puedo meter a todos los atributos de Dios porque la predica iba a ser kilométrica, ¿no, mi amor? Entonces, no puedo. Pero cuando nosotros pensamos en que el Señor se provee a sí mismo, nosotros decimos, ay, es que Señor, tanto que me exigís. El Señor se provee a sí mismo. Nos da todo lo que necesitamos para que nosotros lleguemos a culminar la obra que Dios quiere en nuestra vida. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? La lluvia, ¿qué es? Es un poder y acción que riega nuestra tierra para hacerla producir en base a lo que ¿quién quiere? ¿Que yo quiero o que Dios quiere, verdad? Amén. Ahora, la palabra de Dios también es un martillo que quebranta, que quiebra muchas cosas. Orgullo, yo lo quise englobar como en fortaleza, pero quiebra lo que tenga que quebrar. La escritura es como ese martillo que quiebra hasta el corazón más endurecido. Yo fui un corazón muy endurecido. Ahí donde me ven. Pero fui un corazón muy endurecido. Fancy, educadita, pero endurecido. ¿Verdad? ¿Qué son las peores? De veras, se los digo por experiencia propia. Jeremías 23, 29 dice, el que leímos antes, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amados, uno de los obstáculos más grandes que yo veo para que el Señor transforme nuestras vidas es el orgullo. El orgullo
abierto y el orgullo solapado. ¿Mm? Al orgullo hay que ponerle mucha atención, no por idolatrarlo, no por enredarse en caos, no. Hay que ponerle mucha atención al orgullo porque se disfraza. O nos autoengañamos, no sé, una de dos, ¿sí? El orgullo se disfraza de diferentes colorcitos, formas, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos. Ahora, ¿podemos estar atentos nosotros en nuestras fuerzas? Sí, amén, como muy intencionales. Pero tenemos que clamar mucho al Espíritu Santo que sea Él quien escudriñe nuestros corazones, porque mucha se nos va. Primero por hábito, ¿verdad? Estamos acostumbrados a actuar como actuamos, ¿sí? Después, cuando vienen retos nuevos, ¿qué pasa? Es como, no sé qué hacer y agarro por la ruta antigua. ¿Mm? Y mi ruta antigua generalmente está comandado por el orgullo. No, Luis, es que eso es la herida. Sí, hay una herida, pero ¿qué se levantó? ¡Bum! Orgullo. Es una fortaleza, es una protección y como me ha servido, entonces ¿qué hago, Luisa? Preguntémosle al Señor. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nada que ver con el orgullo. La palabra de Dios también es una espada. Hace que se cumplan. Me lo agarré tomando fotos. Ustedes sonríanle. Después nos cambia la diapositiva. Muy bien. La palabra de Dios es una espada. Hace que se cumplan los propósitos de Dios en nosotros. Miren lo que dice. Les voy a leer Hebreos, una parte del 4, una parte del 7, el 12 y el 13. Ustedes en su casa pueden leerlo de corrido para que vean que no está sacado de contexto, ¿sí? Dice, si oyeres hoy su voz, en el 4, 7, no endurezcáis vuestros corazones. En este contexto está hablando. Y en el 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo busqué en el original qué quiere decir eficaz y dice instrumentalidad como medio o constructivamente. Yo le digo, ay Señor, qué bueno que estás construyendo. Entonces pongámonos obra en construcción, ¿verdad? Y dice, más cortante que toda espada de doble filo, dice. Y aquí yo busqué qué quiere decir este concepto, cortante, espada cortante. Dice, cruzando por encima de, por amor a favor, con gran insistencia, dice. En lugar de, como sustituyendo, ¿verdad? Y dice sobrepasar. Miren qué belleza. Y yo lo vi para mi vida, y yo le dije, tan claro como el agua. Porque el Señor de verdad a veces tuvo que sobrepasarme a mí para llegar a mí. No sé si me explico. Yo era el mayor obstáculo. Y le dije, lo hiciste por amor. Pasaste, por eso es que cuando el pastor lo dice, yo estoy de acuerdo, porque el Señor nos da el libre albedrío, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo que el Señor nos da libre albedrío y está activo? ¿Verdad? Pero nosotros, por lo menos él y yo, hemos estado en momentos en donde uno dice, creo que te saltaste mi libre albedrío. Me abrazaste, me alcanzaste, me atrapaste, me hice, ¿sí? A mí cuando el Señor me alcanzó, de verdad que yo no lo estaba buscando. A mí se me pusieron N cantidad de tropiezos para poder llegar a Él. ¿Y qué es lo que hace? Es su palabra la que nos arrastra, nos atrapa y nos envuelve y nos hace separarnos de lo que estábamos antes. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí en el original dice, tan lejos hasta cumple un objetivo o meta. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a penetrar hasta que la meta de Él en nosotros se cumpla. Se cumpla. El Señor dice que el que empezó la buena obra, la terminará. La perfeccionará. Así es, esa es la palabra, la perfeccionará. Y dice, a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos hace sentirnos vulnerables. ¿No les gusta? Pero si no lo está haciendo, no es palabra lo que están oyendo. Si no lo está haciendo, no es palabra lo que están leyendo. O están pasando por encimita al ras. El versículo del día. Ya. Adiós. ¿Verdad? Eso no es. La palabra de Dios tiene que hacer esto con un propósito. Amén. La palabra de Dios también nos trae consuelo y esperanza. Salmo 119, 49, 50 dice: tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Nuestro famoso David, ¿verdad? O sea, él en momentos de tanta tribulación, o sea, perseguido y reperseguido, o sea, no es que sea dramático, él de verdad estaba pasando, sí, estaba tremendo. Lo que pasa es que lo escribió, ¿verdad? Y después siempre vamos a ver a un David. Pero recuérdate, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Lo vamos a ver en el caos, pero lo vamos a ver recordando la palabra. Y yo pensaba algo, amados, yo decía, para nosotros ya es más fácil. ¿Sí o no? O sea, piensen en un David. ¿Cuánta Biblia tenía David? 5 libros, el Pentateuco. ¿Y dónde habrán estado los rollos? Con los sacerdotes. ¿Dónde estaba la palabra que declaraba David? En su corazón. Él amaba la palabra. Él registra que él amaba la palabra de Dios. Él dice que ama los mandamientos. Y nosotros, mandamientos. Ama los mandamientos. Él lo tenía cogido en su corazón. Y nosotros, cuánta más revelación tenemos ahora. Y perdónenme, amados, pero menospreciándola. Cuántas dudas, cuánta necesidad tenemos nosotros. Y de verdad que nosotros con el pastor aquí estamos para ustedes. Y no tomen a mal. Pero ustedes salen corriendo a buscar gente. Y tienen una joya en su palabra. Pero estamos a veces en la ley del mínimo esfuerzo. Y no queremos ir a buscar ahí. Y no queremos procesar lo que el Señor quiere que procesemos. Y no queremos ir a exprimir. Porque queremos que sea como ahora, lavadora y secadora, ¿verdad? Y no queremos ir a lavar a la pila y a exprimir y a atender. Esa es la palabra. Queremos todo facilito. Pero compárese con David. Vaya. No es comparación conmigo, es con David. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Ahí es donde está esa vida, ese consuelo, esa esperanza. Ahí están las promesas para el futuro, como lo habla Jeremías 29:11. Y ahí está la garantía de su presencia constante en los tiempos difíciles, como lo habla el Salmo 23, ¿verdad? Ahí nos da la muestra de su carácter inmutable. Inmutable. Por eso les insisto, no podíamos hablar de todas las características del Señor hoy, nos quedaba corto. Pero ahí es donde vamos a conocer quién es Dios, su carácter verdadero, el que no cambia y el que es siempre fiel. La palabra de Dios también es la revelación. Para mí es el más importante. No sé para ustedes. No quiero menospreciar los otros, pero para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque significa conocerlo a Él. Es como les empecé diciendo. Yo creo que varios de nosotros lo que hacemos es, nos hacemos una idea, una personalidad ficticia de Dios, la que nos conviene. Y entonces a esa le pedimos. De esa esperamos. Y conforme a esa actuamos. ¿Qué significa la palabra pecado? Errar al blanco.
errar al blanco. Y si yo le estoy apuntando a una personalidad ficticia de Dios, ¿qué estoy haciendo? Errándole al blanco. Ando en gallo. Entonces, ¿qué necesito? Conocerlo a Él. La palabra nos revela quién es, nos revela su carácter, sus propósitos, su amor infinito, porque aunque lleguemos mal, el Señor nos ama, nos revela su majestad. Y en lugar de alejarnos, o sea, se revela a Él en su majestad. Y en lugar de alejarnos, ¿qué hace? Nos invita a acercarnos. Por eso es tan necesario que toda la palabra hable de Jesús. Porque si solo hubiera ley, nosotros no pudiéramos acercarnos a Dios. Y ese es el objetivo del Señor, acercarnos a Él. Y la palabra dice que nosotros sin Dios, ¿qué? Nada podemos hacer. Pero no lo vamos a ir a hacer con un Dios ficticio inventado por mí. Tenemos que hacerlo con el verdadero. ¿Y dónde lo vamos a conocer? En la palabra. Amén. Juan 14:7 en la NTV dice: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Qué es? Cuando lo vieron a Él. Cuando lo vieron a Él. Cuando Él se revela a nosotros. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él se está revelando a nosotros para que nosotros lleguemos al Padre. El Padre, amados, o sea, Dios es un misterio. Es un misterio. Nuestra mente no va a alcanzar a comprender. Luis, es que ¿sabes qué pasa? Que yo cuando leo la Biblia no entiendo. Me cuesta, pero es en el Espíritu. Él es el que nos va a enseñar a discernir la voz de Dios. Como lo dice Efesios 4:14. Y léanlo completo, pero dice, llevados por doquier, eso los voy a leer, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es estratagema? Es eso, es engañar. Es engañar, usar esa astucia para engañar y para desviarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos pueden desviar porque no tenemos bases. Ese es el problema. El problema no es que, ay, esos qué malo lo que me quieren hacer. ¿Qué importa? Pudieran hacer lo que sea. Es más, hay gente que no lo hace de intención. Hay gente que esa misma personalidad que se hizo de Dios es la que te quiere presentar a ti. Y tú estás viviendo una mentira. Igual es con las profecías. ¿Verdad? Cuando estamos de profeta en profeta, ¡ay, profecía por aquí! ¡Ay, profecía por acá! La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que fundamentar todo esto. Es la palabra, amados. La palabra es más vida de lo que nosotros creemos. Es más vida de lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para que realmente nos transforme? Y por eso molestando les decía, ¡ay, el versículo del día! Quien está empezando, que leía 0 Biblia y ahora lee un versículo del día, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el fin es que nosotros de verdad tengamos este tiempo, apartemos este tiempo, tengamos una decisión concreta y apartemos un tiempo para la lectura de la palabra. No nos tiene que quedar como el bono del día, ¿sí? Y esto es una decisión, esto tiene que ser una voluntad y tiene que ser súper intencional, ¿verdad? La oración, antes, amados, de empezar, necesitamos orar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos orar? Porque necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros. Invitemos al Espíritu Santo. Porque ¿en quién acordamos? ¿Quién dijimos que inspiró la palabra de Dios? Exacto, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién necesitamos que lo revele a nosotros? El Espíritu Santo. Y con esta lista quiero que vayan revisando ustedes si ustedes hoy por hoy lo hacen o no y lo quieren empezar a hacer. Leer y escuchar la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto provoca fe y nos autoministramos. ¿Por qué lo creemos nosotros? Porque
cuando nosotros, miren, pues, y yo lo empecé a escuchar en algunas personas, pero cuando lo empecé a hacer, yo dije, ¡ay, qué increíble! Yo creía que yo era una persona que entendía más o aprendía más. Ya ven que soy muy visual, ¿verdad? Entonces decía yo, viendo es como aprendo. Entonces, listo, leer la palabra de Dios. En algún momento no sé qué pasó y lo empecé a poner audible y leyendo. Algo empezó a pasar en mi vida. Y entonces cuando yo llego a este versículo digo, obvio, aquí está escrito. Y está escrito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese escuchar de la palabra de Dios empezó a incrementar mi fe. No estoy hablando solo de cómo aprendo, sino que esto empezó a incrementar mi fe. Y el Señor, no les digo pues, es que la palabra se confirma a sí misma. ¿Y qué tenemos que hacer? Estudiarla. ¿Vieron todo lo que nos trajo Mayra la semana pasada? ¿Se sintieron un poco aturdidos? Pero les encantó, ¿va? Ya ven, se busca. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esa sed de Dios, sed de la palabra de Dios? Empieza, no estoy hablando de personalidad, no estoy hablando de personalidad porque de verdad que yo no era así en otros aspectos. Yo fui la niña bien portada del colegio, pero ponerme a investigar no mucho, ¿verdad? Pero cuando empecé a tener esa sed de la palabra de Dios, empecé a buscar, y a las mujeres les enseñé un método en internet que es súper fácil para encontrar en el Strong la palabra original. Es una bomba, porque el Señor empieza a revelarse a sí mismo tanto, tan profundo, pero hace toda la diferencia de que si yo medio leí la palabra o no. ¿Sí o no? ¿Quién? No me levanten la mano, es que miren, pues ya voy. Solo busquen en su corazón. ¿Quién se ha metido a estudiar la Biblia? Así que usted dice, encontré una joya, encontré un tesoro. Solo piénselo. Ahora, hay un momento que dedicamos a la lectura, pero hay otro momento que es el momento del estudio de la palabra de Dios. A eso se le dedica tiempo también y el Señor se va a revelar a nuestra vida si nosotros lo queremos hacer. Hoy es un reto. Hoy les voy a dejar un reto. O sea, aquí no es como, bueno, si no, muchachos, si ustedes no lo tienen hecho para el siguiente mes, les cae un rayo. No, no es así. Pero sí les quiero dejar un reto. Pero es un rayecito. No, mentira. Pero sí quiero dejar este reto porque si estamos de acuerdo que es la palabra de Dios y estamos de acuerdo que lo que queremos hacer es conocer a Dios, entonces este es el camino. El siguiente, ahora si nos quedáramos en el estudio y somos unos reestudiosos, ¿qué es lo que nos va a pasar? La cabeza se va a hinchar. Exactamente, vamos a hacer unos grandes cabezones y unos grandes religiosos y vamos a estar viendo quién no cumple la ley. Cuidado con eso. Les hubiera puesto aquí una sirena, ¿ve? Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, amados, porque al mismo tiempo puede ser nuestra propia piedra de tropiezo. Cuidado. La siguiente fase entonces va a ser la meditación de la palabra. Y entonces aquí ya empieza a convertirse un poquito más en la mezcla con el espíritu. No es que antes no esté, pero aquí nos podemos volver cabezones. Si yo empiezo a meditar en la palabra de Dios, esto me va a obligar a revisarme a mí mismo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la meditación de la palabra, no es la nueva era. No es, hay una meditación ahí que me relaja. Venga a ministrarse. ¿Verdad? No, esa no es. Es meditar en la palabra de Dios, de lo que nos habla David en los Salmos, ¿verdad? Y me encantó la comparación de esta palabra con rumiar. ¿Saben qué es rumiar? ¿Verdad? Por ejemplo, las vacas, ¿qué hacen? Empiezan a comer, agarran un bocado, lo empiezan a masticar, va a un estómago, regresa, guácala, así es. Regresa, lo vuelve a masticar y después va al siguiente y ganaron ciencias naturales. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este proceso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Mantener entretenida a la vaca? No. Es extraer todos los nutrientes que tiene, perfecto, que tiene
En ese caso, en el caso de ellos, su gramita. En el caso nuestro, la palabra de Dios. Amén. Y por último, y no menos importante, llevarla a la práctica. Si nosotros estamos cabezones, ¿cómo lo queremos llevar a la práctica? Siendo jueces. Alguien se sintió aludido. ¿Cómo lo queremos llevar a la práctica? Juzgando. A bibliazos. Pero si nosotros meditamos en la palabra como el Señor manda, entonces ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? La misma palabra lo dice, que dice que nosotros no tenemos que andar viendo la paja en el ojo ajeno, sino que primero ver la viga que está en nuestro ojo. La misma palabra lo dice. Entonces, si lo hacemos vida, esto va a ser una joya, ¿verdad? Y entonces recuerdan que habíamos hablado, ¿verdad? De Santiago 1:22 dice, pero pongan en práctica la palabra. En el 25, al final dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla. Miren esta versión que linda, la NTV. Ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino con la práctica será dichoso en todo lo que haga. Ahí nosotros agarramos, será dichoso en todo lo que haga. Háganlo de antes. Háganlo de antes. Ahora, amados, insisto, si nosotros hacemos todo esto, entendemos todos los conceptos previos, sin el Espíritu, es letra muerta. Y no quedamos pues que lo que queremos es vivir. La palabra nos da vida. Y entonces, Luisa, porque fue inspirada por el Espíritu y es Él quien nos tiene que revelar y redarguir y mantener y sostener en el camino de Dios. ¿Ven cómo se vincula todo lo de los deberes cristianos? ¿Ven qué lindo? ¿Ven? Es que así es como tiene que ser. No está aislado uno del otro. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el autor divino. Él no quiere que nosotros nos perdamos, amados. Yo no sé si entendemos eso. Es que de verdad tenemos que hacer lo nuestro. Nosotros no estamos como a la deriva. Nosotros no somos X. Es que a nadie le importa, Luisa. Pregúntale al Señor. Claro. Entonces Él es nadie, como dice Vicky. Lo haríamos mentiroso. Él nos está hablando en nuestra palabra, en la palabra de Dios. Y Él, ¿qué es lo que está haciendo? Hoy nos está haciendo un llamado. Y eso es lo que me dijo el Señor a mí que les diga. Que lo que Él tiene hoy para ustedes es un llamado. Si ustedes en un pasado ya han escudriñado las escrituras. Ah, Luisa, yo tuve esa época linda. Vieras cómo la comí y ya. El Señor lo que está haciendo es vuelve, porque la palabra es viva y eficaz. Y eso quiere decir que cada vez que vuelvas a leer el mismo versículo, va a traer una nueva revelación a tu vida. Porque es Él. Y si nunca lo has hecho, es tiempo de empezar. Y si no sabes cómo hacerlo, pedí ayuda. No quedamos pues que hay que ser humildes. ¿Verdad? Es que no tengo ganas, obligate. Es que no tengo tiempo, hacelo, el tiempo se hace. El tiempo se hace, eso se fabrica. 1 Corintios 2, del 10 al 13 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Es que no entiendo. Con Él. Porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Amados, el Señor nos está hablando profundo y nos está llamando a vivir una vida espiritual en términos espirituales. No en términos de la carne y no en términos medio cristianos, espirituales.
Yo pasé un tiempo muy duro, muy duro. Yo estaba metida con Dios. Ya saben ustedes que uno sigue en su proceso. Pero estábamos pasando un tiempo muy duro. Y yo solo me acuerdo que me senté en mi cama, de verdad que me senté en mi cama. Todavía me acuerdo, esas cosas las olvido, pero esa no la olvidé. Como chinita me senté y le dije, Señor, no aguanto más, no puedo. Háblame, le dije, háblame. Y saqué la Biblia y la abrí. Y yo sé que el Señor no me permite que me recuerde qué versículo era, porque si no le diría, este es el versículo, ¿verdad? Y me vino algo, una revelación de Él, que le dije, ¡oh, sos increíble! Y entonces me quedé, ¡hala, es que sos así, tal cual, novia enamorada, ¿verdad? Y dije, uf. Y cuando sentí, mi estado anímico había cambiado. Mis pensamientos se habían ido de esos líos que no era exageración, eran líos. Y yo, pues no me hablaste nada del problema, no me resolviste nada. Y estoy nítida, o sea, fue un cambio puro panqueque, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y entonces? Y me dijo, es que me buscan para resolver sus problemas y no me buscan para conocerme. ¿Verdad? Y es un celo de Dios, es un amor de Dios por nosotros. Que a veces andamos tan distraídos que no ponemos atención. Y es Él el que quiere revelarse a nosotros. Y Él está esperando. Y no es tan difícil. De verdad, no es porque yo sea wow, ¿verdad? Es Él el que se revela, es Él el que lo hace. Pero nosotros andamos enredados en 1000 cosas y le buscamos 1000 pretextos y lo dejamos de último a Él. O sea, de verdad, deja de ser aburrido cuando es Él el que se manifiesta en esas hojas, en esas palabras. Ya no pongamos pretexto. Ya no pongamos pretexto. Porque el Señor es quien nos está buscando. Gracias. El Señor es quien nos está buscando. Para muchos cristianos, acercarnos a Dios fue buscar su bendición, su rescate, solución. Pero lo que no nos damos cuenta es que Él es el regalo. Y no lo perdemos por estar anhelando bendiciones, que nos rescate, que quite cosas, que ponga cosas. No lo perdemos a Él. Él es el regalo. Y Él está manifestado en su palabra. ¿Y saben qué es lo más hermoso de la Biblia, de la palabra? Es que es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. ¿Se recuerdan que hay que invitarlo? Y Él está esperando, Él está anhelando. ¿Saben qué? Es que suena hasta ridículo, ¿va? Él está anhelando manifestarse a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Hombre, el Señor quiere hacer algo con nuestra vida. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, amados. Y quiero que escuches esta alabanza. Y si te la sabes, por favor, súbile. Alex, por favor. Y vamos a orar después. En el desierto, el calor en el invierno. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este domingo que levantamos este culto santo y racional a ti como olor fragante. Esto es por ti, para ti y en ti, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.